Hola a todos, en este video tutorial os voy a explicar cómo tejer este precioso bolero o torera para bebé talla 9-12 meses. La vamos a tejer con algodón de K para 4 milímetros y aunque yo la he tenido que hacer con 100 gramos porque no tenía más, lo ideal sería que tuvierais 150 para que no fuerais tan apurados. Además de 2 agujas de 3,5, cinta métrica, tijeras, aguja lanera, marcadores y botones. Y la vamos a tejer en punto frambuesa, mora o trinity o garbanzo, que tiene muchos nombres, que es un punto que queda muy bonito en prendas infantiles y es calado y no es reversible. En mi canal podéis encontrar un par de vídeos sobre cómo tejerlo en 2 agujas y en agujas circulares. La muestra de punto que me ha salido para 10 centímetros por 10 centímetros son 24 puntos por 28 vueltas en estas agujas, en agujas de 3,5. Aunque el fabricante recomienda trabajarla en 4 milímetros, yo la voy a trabajar en 3,5 milímetros para que quede un poquito más cerrado el tejido. Y vamos a empezar. Lo primero, como siempre, es hacer un nudo deslizado. Acordaros de dejar una hebra larga para que luego podáis montar los 72 puntos más los 2 orillos, o sea, un total de 74 puntos para esta talla de 9 a 12 meses y un poquito más que luego nos va a servir para la costura. Con estos 74 puntos nos deberían salir aproximadamente 30 centímetros, que es lo que sería para esta talla. De todos modos, en mi blog podréis encontrar los centímetros para otras tallas. Una vez que ya tengamos los 74 puntos montados, vamos a empezar con la primera vuelta. Y empezamos tejiendo el primer punto, el punto orillo. Esto solo lo vamos a hacer en esta primera vuelta. Y el resto de la vuelta la vamos a tejer con puntos del revés. Siempre que tejamos las vueltas del revés lo estaremos haciendo por el derecho de la labor y nos quedará la hebra sobrante a mano derecha del tejido. Eso servirá para recordarlo. Y ahora vamos con la segunda vuelta. Esta es un poco más complicada. Empezamos pasando el primer punto, esta vez sin tejerlo, y ahora en el segundo punto vamos a tejer 3 puntos. El primero es del derecho y sin sacar el punto de la aguja izquierda, pasamos la hebra hacia adelante y vamos a tejer otro punto del revés en este mismo punto. Y repetimos, sin sacar el hilo, o sea, el punto de la aguja izquierda, pasaremos la hebra hacia detrás y haremos un punto derecho. Con esto conseguimos hacer un aumento de 3 puntos en un solo punto, aunque supongo que esto ya lo habréis practicado cuando hayáis hecho vuestra muestra de tejido. Y si no, tenéis el video tutorial en el canal también para recordaros de cómo hacer este punto. El punto siguiente es pasar el hilo hacia adelante y ahora tenemos que tejer 3 puntos juntos y los vamos a tejer del revés. Por este motivo, el punto frambuesa es múltiplo de 4 puntos, ya que del primero sacas 3 y de los 3 siguientes sacas 1, y esto lo tienes que ir repitiendo hasta terminar la vuelta. Y además, cada 4 vueltas pasará lo mismo, porque el punto frambuesa, además de múltiplo de 4 puntos, también es múltiplo de 4 vueltas. Y el último punto lo vamos a tejer del revés, para que el punto orillo nos quede con nuditos y nos ayude en la costura. Y vamos con la tercera vuelta. Pasamos el primer punto sin tejer y el resto de la vuelta la vamos a trabajar toda del revés, igual que hicimos con la primera, y no tiene más misterio. Después de esta vuelta ya podréis ver cómo se han ido formando las primeras bolitas, así que vamos con la cuarta vuelta, la última de la repetición de 4 vueltas. Pasamos el primer punto sin tejer. Y ahora, a diferencia de la segunda vuelta, vamos a empezar tejiendo los 3 primeros puntos juntos del revés. Pasamos el hilo hacia detrás y en el siguiente punto ya sí vamos a tejer los 3 puntos en un solo punto, empezando con un punto del derecho y sin sacar de la aguja izquierda tejemos un punto del revés y sin sacar de la aguja izquierda tejemos un punto del derecho. Y cuando tengamos 3 puntos en la aguja, pues ya podemos sacarlo de la aguja izquierda y repetir hasta terminar la vuelta con un punto del revés. Esto acordaros que es para que el punto orillo nos quede en forma de nudo y luego nos ayude a la hora de coser.
Y repitiendo estas 4 vueltas vamos a ir formando el punto frambuesa, que como veis queda muy bonito. Y una vez que lleguemos a 7 centímetros es el momento en el que tenemos que aumentar para las mangas. Vamos a usar la misma hebra que venimos trabajando y vamos a aumentar 48 puntos por manga. Entonces, en la parte en la que nos haya quedado la hebra, vamos a empezar aumentando al final de esa vuelta los 48 puntos por el método de montaje de puntos a la inglesa, que es el que mejor los va a dejar. Tenéis también un video tutorial en mi canal explicando un poquito más detenidamente cómo montar los puntos de esta manera, pero es muy fácil, simplemente los tenéis que trabajar y en vez de sacarlos de la aguja izquierda lo que hacéis es poner el punto que acabáis de crear otra vez sobre la aguja izquierda y ya tendríais un punto más. Lo ideal es que uséis un marcador para marcar cuántos puntos vais a añadir, ya que luego cuando tengáis unos cuantos montados y los necesitéis contar para estar seguros, pues es mucho más fácil si tenemos un marcador que nos diga cuándo parar de contar. Además, este marcador nos va a venir de utilidad para más adelante también. Y si tenéis una aguja de crochet a mano, también, si os resulta más sencillo, podéis hacer el montaje de puntos a la inglesa usando la aguja de crochet en vez de la otra aguja, pero ya os comento que no es necesario y por experiencia ni más rápido ni más lento. Bueno, ya tenemos nuestros 48 puntos montados en la aguja. Así que el primer punto de esta vuelta lo vamos a tejer también para dejarlo afianzado. Y como esta vuelta es por el revés, el siguiente punto o nos tocarían 3 puntos juntos o 3 puntos en uno. En este caso, como hemos montado 48 puntos, lo siguiente es tejer los 3 puntos juntos y del revés. Y luego continuaríais con el resto de puntos intercalándolos como venimos haciendo con el punto frambuesa. Esto es importante calcularlo porque si no, después de haber tejido la primera vuelta en la manga, cuando lleguemos al cuerpo nos podemos llegar a encontrar que el dibujo no nos cuadra. Entonces es importante saber con qué empezar, si con los 3 puntos juntos o con uno del derecho, uno del revés y uno del derecho en el mismo punto. Si esto lo hacemos bien, justo antes del marcador, nos van a tocar 3 puntos juntos del revés y según pasamos el marcador nos va a tocar hacer 3 puntos en el mismo punto, que es lo que venía tocando para completar el dibujo. Ahora cuando terminemos la vuelta tejemos el último punto, el punto orillo del revés. Y de nuevo vamos a montar los 48 puntos de la manga, así que le damos la vuelta al tejido y usando el mismo método que hicimos para el otro lado, el método de montaje de puntos a la inglesa, vamos a montar los 48 puntos de esta manga. Y no os olvidéis de poner también el marcador en este lado, que nos va a facilitar a la hora de contar los puntos y más adelante nos vendrá de utilidad a la hora de confeccionar este patrón. Cuando hayáis montado los 48 puntos, la siguiente vuelta, que es por el derecho de la labor, toca del revés y acordaros de tejer el primer punto de la vuelta para afianzarlo. En esta vuelta, con los aumentos ya realizados de las mangas, tendremos en total 170 puntos en la aguja. Y estos los vamos a seguir trabajando en punto frambuesa, hasta que en total la pieza nos mida desde la base 17 centímetros. Debemos terminar en una vuelta por el revés, eso significa que el hilo nos quede a mano derecha y la siguiente vuelta sea de puntos del revés. Ahora, la distribución va a ser los primeros 48 puntos que hemos aumentado de la manga, más el punto orillo, no os olvidéis del punto orillo. Después del primer marcador vamos a dejar 20 puntos de hombro y también un punto orillo. Y luego vamos a cerrar 30 puntos en la parte central del tejido, que van a corresponder al cuello, es lo que vamos a hacer en la siguiente vuelta. Y terminaremos trabajando los 20 puntos del hombro más el orillo y los 48 puntos de la manga más el otro orillo, que son otros 70 puntos. Los marcadores se tienen que colocar entre dos puntos diferentes, no entre medias de un punto en el que hacemos 3 puntos. Y entre mi marcador del hombro y el del cuello, en realidad hay 20 puntos. Esto luego lo tendré en cuenta a la hora de añadir el orillo. Pero de esta manera me aseguro
de que el dibujo siempre queda completo. Bueno, ahora vamos con esta vuelta. Pasamos nuestro punto orillo y tejemos del revés los 48 puntos de la manga hasta el primer marcador. Después tejemos del revés los 20 puntos del hombro y tejemos un punto más después del marcador, que correspondería al cuello, para que nos quede el punto orillo también. Estos 70 puntos ya los podemos dejar a la espera en una aguja auxiliar o en otro lado, ya que no los vamos a trabajar hasta terminar con el lado izquierdo. Ahora vamos a cerrar los 30 puntos del cuello. Los vamos a cerrar por un cierre simple, haciendo puntos del revés y pasando el primero por encima del segundo, tejemos otro, pasamos el anterior por encima del que acabamos de tejer y así sucesivamente hasta cerrar los 30 puntos. Ya hemos cerrado los 30 puntos y ahora nos queda este último punto que va a ser nuestro punto orillo, o sea, va a pertenecer a los 70 puntos del lado izquierdo. Así que ahora vamos a seguir tejiendo esos 70 puntos igual que veníamos haciendo en el otro lado, haciéndolos del revés. A partir de ahora solo vamos a trabajar el lado izquierdo. Estos 70 puntos los tenemos que seguir trabajando en punto frambuesa otros 4 centímetros más. Así que ahora nos toca añadir puntos para cerrar el cuello por delante, pero no lo vamos a hacer todos de golpe, sino que primero vamos a aumentar 4 puntos, montándolos como ya hemos hecho con las mangas a la inglesa, y así conseguiremos que el cuello quede un poquito más redondo por delante. Cuando terminemos de montar estos primeros 4 puntos, los vamos a trabajar en la vuelta como toca, que en este caso es del revés, no tiene más misterio ni tenéis que mirar si coincide o no con el dibujo, simplemente hacer puntos del revés hasta terminar la vuelta. La siguiente vuelta la tendréis que trabajar con puntos del punto frambuesa y cuando lleguéis a los 4 últimos puntos seguir con el dibujo que venimos haciendo. 3 puntos juntos en un único punto y en el siguiente punto hacer 3 puntos en uno. Y el punto orillo lo vamos a trabajar del revés como siempre. Ahora tenemos que volver a aumentar, así que le damos la vuelta al tejido y vamos a emplear de nuevo el método de montaje de puntos a la inglesa para montar otros 12 puntos al final. Esta va a ser la última vez que vamos a necesitar montar puntos en este lateral del patrón, ya que entre los 12 puntos que hemos montado ahora y los 4 puntos que montamos antes hemos montado un total de 16 puntos. Y si recordáis, cuando cerramos en la espalda el cuello, cerramos 30 puntos. Por eso ahora montamos 16, son 15 más el orillo de un lado y 15 más el orillo del otro. Y en la siguiente vuelta los tenemos que trabajar del revés. Como hemos montado 16 en la solapa izquierda y veníamos trabajando 70, tenemos en total 86 puntos, que vamos a seguir trabajando hasta que la manga nos mida 22 centímetros o, si medimos desde la base, nos tiene que medir 29 centímetros en total. Ahora, desde la manga hacia lo que es el cuello, tenemos que empezar a cerrar los 48 puntos de la manga. Esto lo vamos a hacer en una vuelta que trabajamos por el revés de la pieza y simplemente es haciendo cierre simple hasta que lleguemos al marcador, que si lo venís arrastrando pues os ayudará a seguir cerrando sin necesidad de contar. El último punto antes del marcador lo vamos a dejar porque va a ser nuestro punto orillo y el resto de los puntos del delantero, después de cerrar estos 48 puntos, los vamos a trabajar como venían. Por lo que si os fijáis, estos 3 primeros puntos los tenemos que trabajar juntos del revés. Y en el siguiente punto, que es un punto solo, tenemos que hacer 3 puntos en uno. Uno del derecho, uno del revés y uno del derecho, y así continuar toda la vuelta. Ya solo nos queda seguir tejiendo en punto frambuesa 7 centímetros más. Y ha llegado el momento de cerrar este lateral. Esto lo vamos a hacer en una vuelta que hagamos por el derecho de la prenda, en una vuelta en la que toca hacer puntos del revés, y así al hacer el cierre simple, simplemente seguimos continuando con el dibujo de los puntos del revés. Además, así la hebra sobrante nos va a quedar en el lado que luego vamos a tener que coser, por lo que dejaremos una hebra sobrante suficientemente larga que luego nos permita coser todo lo que es el lateral de la pieza y también la manga por debajo.
Con nuestro lado izquierdo terminado, ahora toca retomar los puntos que dejamos a la espera del lado derecho. Así que volvéis a pasar vuestros puntos a la aguja, o si tuvierais agujas intercambiables como yo, pues solamente es desenroscar y enroscar para volver a trabajar. La verdad que para estas cosas valen su peso en oro. Y tener en cuenta al poner los puntos en la aguja que vamos a empezar a trabajar desde el cuello. Empezaremos haciendo el punto frambuesa, en este caso el que va tocando, que son 3 puntos juntos y luego en el siguiente punto un punto del derecho, uno del revés y uno del derecho. El punto orillo simplemente lo hemos pasado de una aguja a otra y seguiremos trabajando punto frambuesa otros 4 centímetros más. Y ahora nos toca hacer el escote de este lado, del lado derecho, y vamos a hacer lo mismo, aumentaremos 4 puntos al final de la vuelta usando el método de montaje a la inglesa. En la siguiente vuelta lo primero que hacemos es tejer el punto orillo para fijarlo, y como es una vuelta por el revés tenemos que hacer punto frambuesa en los primeros 4 puntos que hemos montado, y empezamos con un punto del derecho, uno del revés y uno del derecho en el mismo punto. Pasamos la hebra hacia detrás y seguimos con 3 puntos juntos del revés. Y continuaremos haciendo punto frambuesa hasta terminar la vuelta. La siguiente vuelta toca toda entera del revés. Y cuando terminemos de tejer del revés los últimos 4 puntos que hemos añadido, los que hemos aumentado, tendremos que aumentar de nuevo. Esta es la última vez que aumentamos en el cuello, en la solapa derecha, y tenemos que aumentar, igual que hicimos en el otro lado, 12 puntos. Y una vez que los tengamos, ahora sí que tenemos que calcular, para estar seguros de que el dibujo no se nos descuadra, exactamente con qué tenemos que empezar. Si con 3 puntos de trabajados del revés, o si con en un punto trabajar uno del derecho, uno del revés y uno del derecho. En este caso, para que el dibujo cuadre, tenemos que empezar con 3 puntos juntos del revés. Luego seguiremos con los 3 puntos trabajados en el mismo punto y así hasta terminar el total de los puntos de la vuelta. Seguiremos trabajando punto frambuesa hasta que la manga nos mida 22 centímetros. Podéis usar la cinta métrica para comprobarlo o poner una manga sobre la otra para ver si coinciden y son iguales. Y si es así, empezaremos a cerrar los 48 puntos de la manga empezando desde el puño, haciendo puntos del revés y cierre simple. Cuando hayamos cerrado todos los puntos hasta el marcador y solo nos quede uno, acordaros que este lo dejamos de punto orillo y seguiremos trabajando los puntos que nos quedan de la vuelta del revés, ya que estamos en una vuelta por el derecho de la labor. Bueno, ya estamos en la recta final de nuestra torera o bolero. Lo único que tenemos que hacer es tejer 7 centímetros más en punto frambuesa para terminar con el lado derecho. Y una vez que hayamos llegado a los 7 centímetros, pues lo único que nos queda ya es cerrar con puntos del revés en una vuelta desde el lateral hacia lo que sería el cierre central. Y por último, pero no menos importante, vamos con la costura. Vamos a trabajar por el frente de la labor haciendo costura invisible y aprovechando los puntos orillos que hemos ido dejando. Así que enhebramos nuestra aguja, enfrentamos los dos laterales y en el último punto del otro lateral vamos a introducir la aguja y la vamos a traer de nuevo al lateral del que salía el hilo y la vamos a meter justo por el mismo punto por el que salía el hilo, para así imitar lo que es la cadena de montado de hilos. Ahora vamos a ir cogiendo los puntos orillos que hemos ido dejando a un lado y al otro de ambos laterales. Esta costura se hace en zigzag y, como podéis ver, tenéis puntos orillos a ambos lados. Lo único que tenéis que ir haciendo es ir cogiendo el de un lado, pasar al otro lado y coger el siguiente punto orillo. Y de nuevo volvéis al primer lado y así simplemente haciendo un zigzag con el hilo. Esta costura invisible es de las más fáciles que hay y además queda muy bien. Por eso, si tenéis que hacer laterales rectos y tenéis la oportunidad de dejar punto orillo en forma de nudos en los laterales, pues es totalmente recomendable. Luego simplemente tenéis que estirar del hilo y ya queda cerrado. Ahora, cuando hayamos llegado a la zona de la sisa,
tenemos que unir las mangas por debajo y para eso vamos a hacer una costura invisible o grafting cogiendo los puntos de arriba y abajo e imitando un punto derecho. Entonces metemos la aguja cogiendo el punto de abajo, sacamos el hilo y vamos a la parte de arriba justo a coger el punto desde donde hemos sacado el hilo. Estiramos y volvemos de nuevo por donde salió el hilo en el lado de abajo y cogemos ese punto. Estiramos de nuevo y volvemos arriba. Esta costura invisible queda muy bien en tejidos jersey, en tejidos musgo. Nosotros lo vamos a emplear aquí porque va a dejar un acabado muy bonito y no os preocupéis si cometéis algún fallo porque con las bolitas del punto frambuesa lo va a disimular bastante. ¿Veis cómo va haciendo el hilo para arriba, para abajo, para arriba, para abajo? Simplemente lo apretáis y ya tendríais la costura invisible sobre el punto frambuesa. Aunque no sea del todo costura invisible porque en jersey no se nota tanto o en punto musgo no se nota tanto, en cualquier caso siempre vamos a tener por detrás un pequeño relieve en este tipo de costura, pero siempre muchísimo menor que en cualquier otro tipo de costura que empleéis, excepto por supuesto la de los puntos orillos con nudos en los laterales, que esa no se nota ni por delante ni por detrás. Ahora vamos con los ojales. No se nos habían olvidado, pero vamos a usar los propios agujeritos, el propio calado que hace este punto en el tejido, ya que tiene tamaño suficiente para que entre un botón de tamaño medio. Simplemente reforzamos el agujero que hay entre dos bolitas, haciendo unas pocas pasadas con el hilo y ya lo tendríamos. Podéis decidir cuántos botones vais a querer poner, si 1, 2, 3 o 4 o incluso si no queréis poner botones. Terminamos escondiendo los hilos y cortándolos y ya tenemos nuestro bolero de la talla 9-12 meses. Si te ha gustado, dale a like y no olvides comentar, compartir y por supuesto suscribirte. Además puedes visitar mi blog a.diy para encontrar otras cosas interesantes y seguirme en las redes sociales. ¡Hasta pronto!